¿Se acuerdan que tuvimos un feriado entre medio, ¿no? La semana anterior, Sí. el 1 de mayo. Así que habíamos quedado, ¿no? Que hoy día vamos a ver dos temas. Entonces, la semana pasada, o sea, no la semana pasada, la antepasada, ya estuvimos trabajando con con la temática número 7, que tenía que ver con discursos no literarios, y leímos un texto que tenía que ver con la empanada, ¿no? Con el artículo académico. En eso estuvimos. ¿Ya? Y dijimos que esta clase íbamos a juntar los temas 6 y el 8, ¿ya? Para que no nos perdamos, porque estos dos temas están relacionados con textos literarios, ¿ya? Por eso la idea era poder juntar estos que están más vinculados ya que el de la clase anterior que abarcaba otro tipo de textos. Así que hoy día vamos a trabajar con los contextos de producción y de recepción y con los temas, motivos y tópicos en la literatura. Ya, esas van a ser nuestras dos temáticas de la clase del día de hoy. Por lo tanto, vamos a trabajar con dos objetivos, ¿no? El poder identificar los contextos de producción, de recepción y también su importancia, pero también poder interpretar textos literarios a partir de las temáticas que aparecen, ¿no? Y de los problemas, perdón, que se afrontan en ellos. Y para partir la clase vamos a leer, ¿ya? Porque pensando también que nuestra siguiente clase, la próxima semana, tenemos el ensayo. Recuerden que el ensayo se hace antes de la clase, para que en la clase lo podamos revisar. ¿Ya? Les adelanto que este ensayo tiene menos textos que el anterior, tiene 4 textos y 5 preguntas por cada texto. ¿Ya? Por lo tanto, igual consideren 1 hora al menos para poder hacerlo con tranquilidad, antes de que vengan a la clase, para que en la clase simplemente podamos revisar. Entonces, iniciemos con este tema. Dime, Felipe. ¿De qué tamaño son los textos? Porque no voy a decir que es un poco más corto y en realidad es igual de largo, pero no se nota tanto. No se nota tanto. Ya, quizás sí, es igual de largo, o sea, es igual de largo en el sentido que tiene la misma cantidad de preguntas. Tiene 20 preguntas, igual que el anterior. Lo que pasa es que digo que es más corto porque tiene menos textos. El anterior tenía al menos 5 textos, este tiene 4. ¿Ya? Pero por eso les digo, consideren igual tiempo, al menos 1 hora de lectura, porque hay textos que son un poco más complejos que otros. Entonces, considérenlo cuando se planifiquen, ¿no? Para poder hacer el ensayo antes de la clase de la siguiente semana, al menos 1 hora, ¿no? Para que puedan leer los textos con calma. Entonces, es la misma cantidad de preguntas, son 20 preguntas, pero son menos textos. ¿No? Entonces, debiese ser un poco más sencillo, ¿no? que el anterior, o no. No sé, lo vamos a discutir la siguiente clase a ver qué les pareció. Hola Jorge, bienvenido. Vamos a partir ya con esta lectura que es de Rafael Barret. ¿Ya? Entonces, como hoy día vamos a trabajar con textos literarios, vamos a leer un cuento que se llama Gallinas. ¿Ya? Y a partir de este cuento vamos a ir trabajando el contenido que nos corresponde hoy día, ¿ya? Que son dos temas. ¿Ya? Contexto de producción y recepción y los temas, tópicos y motivos literarios. Entonces, para contarles un poquito, ¿no? De Rafael Barret, ¿ya? Es un autor, fíjense el año en que nace, en 1876, y nace en España, ¿ya? Y tuvo varias áreas, ¿no? De desempeño, en la ingeniería, en la matemática, en el periodismo, fue escritor también y además luchador social. Y vivió 6 años en Paraguay. Por lo tanto, tiene algunas vivencias, ¿no? En lo que es América del Sur, Paraguay, Uruguay y Argentina, ¿ya? Y fallece en Francia en 1910, ¿ya? Entonces, eso es importante en cuanto a los datos históricos, ¿ya? Para poder entender dónde está posicionado, ¿ya? Este autor. O sea, tenemos un autor de finales del siglo XIX, ¿cierto? Y que muere a inicios del siglo XX, ¿ya? Y les quiero comentar otra cosa de Rafael Barret. Fíjense que en Paraguay trabajó como corresponsal, porque una de las cosas que acabamos de decir es que se dedicó, ¿no? Al periodismo, para informar sobre la revolución liberal que en aquel país había estallado.
¿ya? Llega Villeta, cuartel general de los revolucionarios, y enseguida simpatiza con los jóvenes intelectuales que en su mayor parte se habían sumado a la revolución. ¿Ya? Y de ahí se queda trabajando en Paraguay. Y fíjense que nos dice acá esta biografía que en 1906, o sea, un poquito antes de morir, ¿no? Porque él muere en 1910, sus escritos adquieren un tono cada vez más crítico, más comprometido con la denuncia de las injusticias sociales, hasta identificarse explícitamente con el anarquismo en 1908. ¿Ya? O sea, tenemos, y ahí está todo lo que nos estaba diciendo la biografía anterior, ¿no? Esta idea de escritor, periodista y además luchador social. Entonces, eso simplemente para que conozcamos un poquito quién es este Rafael Barret, que es el autor de este cuento que vamos a leer, que se llama Gallinas. Vamos entonces con el cuento. La idea es que podamos ir identificando en el texto características, ¿no?, de lo que acabamos de leer como aspectos biográficos del autor. Porque de alguna manera la biografía, los contextos históricos que viven, en la que viven, ¿cierto?, los autores o las autoras, influyen, ¿no?, en los textos que escriben. ¿No? O sea, su visión política, su visión social, ¿cierto?, su visión en general de la vida, del universo, está en los textos. Vamos entonces con este cuento que se llama Gallina. Y fíjense que es un texto extraído de un libro que se llama Cuentos Anarquistas de América Latina. ¿Ya? Y fue publicado en 1910. ¿Ya? Fecha importante porque habíamos visto, ¿no?, aquí en esta bibliografía que en 1906 sus escritos empiezan a tener este contenido social de denuncia, ¿no?, de las injusticias sociales, y que se identifica con el anarquismo en 1908. ¿Ya? Por lo tanto, tiene sentido, ¿no?, que este cuento haya sido publicado en los Cuentos Anarquistas de América Latina en 1910. Vamos con el texto en sí. Estamos viendo el texto ahora, ¿cierto? Sí. Voy. Dice: mientras no poseía más que mi catre y mis libros, fui feliz. Ahora poseo 9 gallinas y un gallo, y mi alma está perturbada. La propiedad me ha hecho cruel. Siempre que compraba una gallina, la ataba 2 días a un árbol para imponerle mi domicilio, destruyendo en su memoria frágil el amor a su antigua residencia. Remendé el cerco de mi patio con el fin de evitar la evasión de mis aves y la invasión de zorros de 4 y 2 pies. Me aislé, fortifiqué la frontera, tracé una línea diabólica entre mi prójimo y yo. Dividí la humanidad en 2 categorías: yo, dueño de mis gallinas, y los demás, que podían quitármelas. Definí el delito. El mundo se llena para mí de presuntos ladrones, y por primera vez lancé del otro lado del cerco una mirada hostil. Mi gallo era demasiado joven. El gallo del vecino saltó el cerco y se puso a hacer la corte a mis gallinas y a amargar la existencia de mi gallo. Despedía pedradas al intruso, pero saltaban el cerco y ahogaron en la casa del vecino. Reclamé los huevos y mi vecino me aborreció. Desde entonces vi su cara sobre el cerco, su mirada inquisidora y hostil, idéntica a la mía. Sus pollos pasaban el cerco y devoraban el maíz mojado que consagraba a los míos. Los pollos ajenos me parecieron criminales. Los perseguí y, cegado por la rabia, maté a uno. El vecino atribuyó una importancia enorme al atentado. No quiso aceptar una indemnización pecuniaria, retiró gravemente el cadáver de su pollo y, en lugar de comérselo, se lo mostró a sus amigos, con lo cual empezó a circular por el pueblo la leyenda de mi brutalidad imperialista. Tuve que reforzar el cerco, aumentar la vigilancia, elevar, en una palabra, mi presupuesto de guerra. El vecino dispone de un perro decidido a todo. Yo pienso adquirir un revólver. ¿Dónde está mi vieja tranquilidad?
Estoy envenenado por la desconfianza y por el odio. El espíritu del mal se ha apoderado de mí. Antes era un hombre, ahora soy un propietario. Ese es nuestro cuento inicial. Veamos algunas cositas de comprensión lectora antes que analicemos los contextos, ¿ya? Fíjense que en el texto tenemos básicamente una persona que está haciendo un análisis, ¿no? de un antes y un después. ¿Cuál es el antes y cuál es el después en el texto? Y fue feliz. Fue feliz. ¿El fue feliz es el antes o el después? El antes, porque dice fui, no soy. Exacto. Bien, ahí tenemos una diferencia. Entonces tenemos un antes donde esta persona era feliz, ¿ya? ¿Y por qué era feliz? Porque no poseía más que su catre y sus libros. Y ahora que posee 9 gallinas y un gallo está perturbado. Completamente. Bien, Felipe, gracias. Entonces, tenemos un personaje que fue feliz en el pasado y nos dice, bueno, no tenía más que mi catre, mi cama y mis libros. ¿Ya? O sea, habla de la sencillez, ¿no? De tener simplemente lo necesario para vivir. ¿Ya? Y con eso era feliz. Y nos habla de que ahora posee 9 gallinas y un gallo y su alma está perturbada. ¿Por qué está perturbada su alma? Porque quiere más. O Que porque, no sé. va bien la idea, quiere más y hay algo, algo más que podríamos ahí aclarar. O incorporar como idea. ¿Por qué le perturba el alma esta idea de las 9 gallinas y el gallo? ¿Qué cambió? Que ahora tiene más. Ahora tiene más. Bien. ¿Ah? O sea, estamos hablando que aquí es como la idea de la propiedad está trabajada, ¿no? O sea, yo tenía solamente lo necesario y con eso era feliz, pero ahora que empiezo a tener más cosas, ¿ya? Comienzo a protegerlas cada vez más. ¿Ya? Y fíjense en la confesión que hace, ¿no? Cuando parte acá el texto. La propiedad me ha hecho cruel. Entonces, ¿de en qué parte esa crueldad? Que cada vez que llega o que compra una nueva gallina, la ata a un árbol. ¿Ya? Le impone un domicilio, le impone un lugar, le destruye la memoria. ¿Ya? Ahora, esta es la casa, no hay un pasado, ¿ya? Para poder hacerla propia, ¿ya? Para que sea propiedad, ¿ya? Efectivamente de este dueño, de esta persona. Y empieza a arreglar las cosas, remendó el cerco, arregló la reja, ¿ya? Para evitar que sus aves se fueran y que obviamente evitar la invasión de zorros de 4 y 2 pies. ¿Quiénes son los zorros de 2 pies? ¿A qué se está refiriendo el narrador aquí cuando dice evitar la invasión? Ladrones. Ladrones, ¿cierto? Ladrones seres humanos, básicamente. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un símbolo literario, ¿no? Un símbolo que se está utilizando. O sea, claro, los zorros obviamente se comen a las gallinas, natural, pero además tenemos estos ladrones de 2 pies, que son los seres humanos, que le pueden robar sus gallinas. Se aisló, fortificó su frontera. Fíjense que aquí hay un juego entre lo que es una casa con una propiedad, con unas gallinas, a lo que son los países, ¿ah? Como las naciones. ¿Ya? Esto, bueno, me aíslo, ¿cierto? Estas son mis fronteras, pongo militares, construyo zanjas, ¿ya? Marco lo que es para que nadie entre, para que nadie salga. ¿Ya? Tracé una línea diabólica, nos dice, entre el prójimo y yo. Y la humanidad solo tiene dos categorías: yo, dueño de mis gallinas, y todo el resto, que me las quiere robar. O sea, es como una política muy defensiva, ¿no? En la que está inmerso este narrador. Y el mundo está lleno de presuntos ladrones. Todas las personas que habitan aquí, ¿cierto? Y los otros animales pueden ser presuntos ladrones.
Y después nos habla de cómo se va enfrentando, ¿no?, a este vecino, que bueno, que los pollos se pasaban, que sus gallinas se pasaban al otro lado, que él les exige los huevos, ya, entre los dos vecinos como que hay una tensión constante. Ya, finalmente él termina matando uno de los pollos, el vecino se lo muestra al resto, ya, para que vean qué brutal, ¿no?, su mala reacción, ¿no?, frente al resto. Entonces, y él le ofrece dinero. Dice, no quiso aceptar mi indemnización pecuniaria. ¿Ya? Retiró el cadáver y lo mostró a todos lados. ¿Ya? O sea, no valía solamente eh, plata, dinero, ¿no? Y dice, circuló por el pueblo la leyenda de mi brutalidad imperialista, que ahí está haciendo nuevamente eco, ¿no? Con cómo funciona el mundo, esta idea de poder conquistar cosas, de defender territorios, ¿no? Y de poder como ir colonizando otros lugares, otros espacios. Y él refuerza el cerco, aumenta la vigilancia, eleva el presupuesto de guerra, que ahora se habla mucho, ¿no?, de la guerra armamentista en los países. Entonces, el vecino dispone de un perro, bueno, yo me voy a comprar un revólver, que si lo traspasamos al mundo es lo mismo, ¿no? Es como, ya, ellos se compraron aviones F-16, bueno, yo me compro el F-35. Ellos hicieron una bomba atómica, bueno, yo hago tres. Entonces, hay una carrera que es constante, ¿no? Y en este cuento está expresado en esta sencillez, ¿no?, de un hombre que tiene gallinas. Y él va a adquirir entonces un revólver. Y al final nos dice así como, bueno, ¿dónde está esta vida tranquila? Ahora me produce la desconfianza, ¿cierto? Y el odio está como desmejorando mi calidad de vida finalmente. Antes era un hombre y ahora soy un propietario. ¿Ya? Eso es lo que nos dice entonces Rafael Barret, ¿no?, en esta historia. Entonces, veamos aquí, ¿qué aspectos, ¿no?, de lo que leímos de Rafael Barret, de su biografía, de su ideología, del contexto histórico, se pueden identificar en el texto? ¿Qué cosa? ¿Qué aspectos de la biografía de Barret se pueden identificar en el texto? Que vivió 6 años en Paraguay, se casó a 4 años antes de su muerte, murió en Francia, pero nació en España, Ujú. Ahí era anarquista. ya, por ahí van algunas cositas, ¿cierto? Entonces, fíjense que en esta parte, ¿no?, que nos dice que en 1906 los escritos tienen un tono cada vez más crítico. ¿Dónde está la crítica en el texto que leímos? ¿Qué crítica está haciendo? A la injusticia social, la cuestión social, ¿no? Perfecto, ¿cierto? Como en general tiene que ver con la cuestión social, la injusticia social, ¿ya?, y el cómo los distintos países se van armando o invirtiendo, ¿no?, en este deseo imperialista, ¿no?, de poder tener más poder que el resto de los países, en algo tan pequeño como una situación de un hombre con sus gallinas. Entonces, si se fijan, esto es importante porque nos hace conectar, ¿no?, la ideología del autor con el texto. Es distinto leer este cuento sin haber sabido, ¿no?, que Barret, bueno, que adhiere a las ideas anarquistas, que habla de injusticias sociales, ¿cierto?, que es cada vez más crítico, ya, que es un cuento de denuncia, que leer el texto sin saberlo, ¿no? Porque básicamente cuando leemos este texto podemos ir entendiendo que es una metáfora, ¿no?, de cómo funciona en general la humanidad. Entonces, podríamos cambiarle el nombre, ¿ya? O sea, el cuento es gallinas, pero las gallinas están simbolizando algo, están simbolizando el sentido de la propiedad, ¿no? Sabiendo que el anarquismo también, una de sus pilares, ¿no?, tiene que ver con la abolición de la propiedad privada. Y aquí está esta idea de la propiedad privada y lo que provocan las personas. Y por tanto una razón del por qué no debiese existir, ¿no? Entonces,
parte de la ideología del autor está presente en el texto en sí, ¿ya? Y esto está vinculado entonces a nuestra temática de la clase del día de hoy. ¿Por qué? Porque ningún texto se crea de la nada, todo texto viene desde un contexto en sí, ¿ya? Desde una realidad, ¿ya? ¿Es un texto ficticio? Sí. Este hombre con las gallinas y con el catro y sus libros probablemente no existe en la vida real, ¿ya? Es un personaje creado por la mente de Barrett, ¿ya? Del autor. El autor crea un personaje y ese personaje es ficticio, ¿ya? Es fruto de la imaginación de alguien, pero surge también desde un plano que es real. O sea, porque está en la mente de alguien que vive, ¿no? En nuestro mundo, que vivió en este caso, en este mundo real, ¿no? Un ser humano que crea algo. Entonces, siempre hay una proyección, ¿no? Entre este plano de la realidad con el plano, ¿cierto?, de la ficción en sí. Y esto nos lleva a este pacto tácito de verosimilitud en la literatura. Es decir, tenemos un emisor que vive en un momento histórico, ¿ya? Y tenemos receptores, que en este caso seríamos nosotros, ¿cierto? Que estamos leyendo el cuento, quienes leemos el cuento, que vivimos en otra realidad. No estamos, no sé, quizás no somos parte de la ideología anarquista, no vivimos en inicios del siglo XX, ¿cierto? Estamos en otro momento histórico, hemos vivido otras cosas, él tenía participación política, quizás nosotros no, por lo tanto es distinta la realidad. Entonces, entre esta realidad del autor en la que vive y la realidad de nosotros como lectores, se produce este pacto, ¿no? De la verosimilitud. Es decir, que de alguna manera aceptamos, ¿no?, que esta nueva realidad que se nos está contando, esta realidad ficticia, es posible dentro de la ficción. O sea, si leemos un cuento de elfos, dragones, no estamos todo el rato cuestionando, ¿no? Así como, ay, pero si los dragones no existen, ay, si los elfos no existen, sino que aceptamos esa realidad dentro del mundo literario. ¿Ah? Y ahí está el pacto de lo verosímil, que significa, verosimilitud son dos palabras, ¿no? Vero, que es verdad, y similitud, que es similar. ¿Ya? Algo es un mundo que es similar a la verdad. Entonces, es algo que finalmente recibimos y creemos dentro del mundo narrado. No significa que creamos en los dragones, ¿no? Y que creamos en los elfos, ¿ya? Sino que disfrutamos del texto en sí porque es creíble, ¿ya?, dentro de este mundo. Entonces, fíjense que el autor va a vivir, ¿no?, en un contexto en particular, ¿ya?, que tiene que ver con su contexto cultural, que en este caso con Barrett vimos que además pasa por distintos países, España, Paraguay, Uruguay, ¿cierto? Argentina. ¿Ya? Por lo tanto, hay distintos también movimientos culturales. También hay un contexto social, o sea, es un contexto social y histórico que es importante. O sea, tenemos todos los procesos de finales del siglo, ¿cierto?, XIX, como, no sé, de la industrialización, por ejemplo, de la explotación laboral, de todos los movimientos del campo a la ciudad, ya que provoca, ¿no?, esta idea de las clases sociales, del proletariado y el burgués, por ejemplo, quien trabaja para la fábrica y quien es dueño de la fábrica. Entonces hay todo un contexto histórico y social que influye de alguna manera en la obra misma, en el contenido en sí. Entonces, en este contexto de producción, lo vamos a entender como el momento histórico, cultural, cierto, social, político, religioso, en el que vive el autor o la autora cuando crea la obra. Porque les aseguro que es distinto escribir una obra sobre la cárcel cuando hemos estado presos, ¿ya?, a que escribirlo desde la visión no de la libertad, ¿no? Cambia. Entonces el contexto de producción tiene que ver con la biografía propia, así como mi vida personal, pero también con el contexto que me está rodeando. Y el contexto de recepción entonces tiene que ver con el lector. ¿En qué momento histórico, social, político, cultural, religioso, ¿cierto?, estamos leyendo la obra, ¿ya? Entonces, les aseguro que una canción, ¿cierto?, de desamor va a ser más triste cuando nos acaban de terminar una relación, cuando acabamos de ser, ¿cierto?, desechados por otra persona, nos va a doler más esa canción
que cuando estamos comenzando, por ejemplo, una relación, un vínculo con alguien, porque nuestro contexto de recepción cambia. Entonces, hay cosas tan sencillas como el cómo dormimos, cómo nos sentimos, cómo estamos, ¿ya? Que también afectan en el cómo comprendemos, ¿ya? Y en el cómo recibimos la obra. Entonces, entre esta obra va a jugar, la obra en general literaria va a jugar siempre entre este contexto de producción y el de recepción. Ya va a haber como uy, una unión, ¿ya? Una armonía. Considerando además, ¿cierto? Esto no es necesario que se lo aprendan todos, solamente una línea de tiempo para enfatizar que la literatura va también con los movimientos, ¿ya? Sociales, humanos, o sea, la literatura antigua, después el Renacimiento, lo medieval, ¿cierto? Que es donde está toda la literatura, por ejemplo, de los caballeros, ¿ya? Que aparece también muchas leyendas en este tipo de literatura, está muy vinculado con la realidad histórica, ¿no? De la época medieval. Lo renacentista, ¿no? Cuando se vuelve, se da como una vuelta a mirar lo que fue la literatura antigua, ¿no? Como la parte más clásica, ¿no? La literatura barroca, que vuelve, ¿cierto?, a ser una parte más emocional, más recargada de los sentimientos. ¿Ya? Lo neoclásico, nuevamente, volvemos atrás. ¿Ya? Lo romántico ya no nos preocupa tanto la estructura como, por ejemplo, en lo clásico, y aquí importa, no sé, cuántas sílabas tiene el verso. La literatura romántica no tiene que ver con las sílabas o el número, no es matemática la literatura, tiene que ver con el sentir, con la emoción, con darle espacio, ¿no? A lo que estamos vivenciando en el momento. Y por eso hay mucho énfasis, ¿no? en las emociones. Y después se vuelve, por ejemplo, a la literatura más realista, que tiene que ver con cómo reflejamos nuestra realidad social a través de el texto literario. Entonces, la literatura también va de la mano con el tiempo histórico que se está viviendo, ¿ya? Con los distintos movimientos también literarios o artísticos que se están presentando. Entonces, eso es importante cuando hablamos del contexto de recepción, o sea, de producción, ¿no? Y de recepción de las obras. Entonces, cosas que tienen en similar, hablan los dos, contexto de producción y recepción, tiene que ver con cómo es el entorno político, social, cultural, religioso, ya que vive la persona, quién está escribiendo o quién está leyendo. ¿Ya? Y las diferencias tienen que ver con que la producción está relacionado al autor, por lo tanto ese contexto va a influir en la creación. Y en la recepción tiene que ver con el lector, ¿ya? Quien está recibiendo esa obra. Y por lo tanto eso influye en cómo interpretamos la obra, ¿no? Por eso a veces siempre es importante saber quién es ese autor, para entender más o menos hacia dónde va la interpretación de la obra en sí. Entonces, en los contextos de producción vamos a tener distintos periodos literarios que tienen que ver con los distintos contextos o eras históricas, ¿ya? Y en los contextos de recepción van a surgir distintas interpretaciones. Como les decía, es distinto leer, no sé, una historia o ver películas quizás de la Segunda Guerra Mundial, viviendo desde nuestra comodidad, ¿no? Del sillón en el siglo XXI, que ver una película de la Segunda Guerra Mundial cuando, no sé, viviste, por ejemplo, el Holocausto, o viviste la experiencia o tienes familiares cercanos, amigos que lo hayan vivido. Es lo mismo que pasa, no sé, con la dictadura en Chile, que es una realidad más cercana a nosotros, ¿no? Es distinto leer o ver un documental o ver una película que se desarrolla en tiempos de dictadura, ¿ya? Habiendo vivido la dictadura, que ver lo mismo sin haberla vivido, ¿no? Por aquello que nos contaron quizás. Produce un impacto diferente. Y Felipe, si nos quieres explicar bien ahí qué te acordaste de 1984. Que George Orwell, se Ajá, dice, sí, Orwell. escribió ese libro criticando la dictadura, creo que stalinista, porque es como igual de opresora que la de Stalin. Y Claro. obviamente no vivió la dictadura, pero obviamente el resto como de Europa y América sabía como algo de la dictadura de Stalin, de cómo era muy represiva. Mm.
muy censurada, cómo arrestaban a los ¿cómo se dice? Opositores, así. Sí, 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 sí. O sea, ahí, claro, hay un ejemplo clásico, ¿no? Porque tenemos una obra que es política, pero que es distópica. O sea, tenemos un mundo distópico en la literatura que se plantea en un futuro, ¿ya? Pero es un futuro donde suceden cosas malas, no como estas ideas del totalitarismo que existe en nuestra vida real, ¿no? Existe en nuestra historia el totalitarismo, pero en la literatura o en el arte en general se lleva al extremo, ¿no? Donde se anulan los derechos humanos, ¿no? Se infringen los derechos humanos, hay un Estado que es vigilante, que tiene todo el poder, ya, no hay libertad, no, libertad de expresión, por ejemplo, de cualquier otro tipo no existe. Se piensa igual a como nos dice el Estado o quien esté en la cabeza. Entonces ahí también tenemos un ejemplo. Entonces hay muchos textos, libros o películas, series, ¿no? Que nos hablan de, de esta realidad, de cómo vivimos en el mundo y que se proyecta, ¿no? En la literatura en sí, ¿no? Cosas tan sencillas como, no sé, los virus, por ejemplo. Ya que ya vivimos una pandemia, también eso se proyecta en la literatura, de alguna manera, ¿no? O en el cine. ¿No? Está presente. ¿No? Y como personas que vivimos en algún momento en esta pandemia, estas cuarentenas, quizás lo podemos percibir de manera distinta, ¿no? Que antes de haber tenido una experiencia así. Entonces, los contextos van a influir siempre en el cómo se escribe en el contenido de la obra misma, pero también en nosotros cómo interpretamos la obra, ¿ya? Cómo la entendemos, porque quizás no compartimos las mismas ideologías o los mismos conceptos. Quizás este cuento de Barret de las gallinas no nos haga ningún sentido. Así es que, por ejemplo, no compartimos, ¿no? Esta idea de la propiedad, porque aquí se lleva como al extremo, ¿no? Uno podría decir como que tiene de malo, como uno lo ve más humilde, ¿no? Que una persona tenga su casa con sus gallinas, un gallo. Es como una vida de campo que uno podría relacionar con la tranquilidad, más que con la perturbación, como lo describe acá, ¿no? Pero porque somos de otra época, lo leemos con otros ojos. Pero también cuando hacemos el análisis y entendemos quién es el autor, en qué momento vive, ¿ya? O sabemos, no sé, una base nomás de lo que es el anarquismo como movimiento político y social, ya nos está dando una idea. Decimos como, ah, sí, igual tiene sentido, ¿no? Esta idea que lo exagera, sí, pero también es porque se quiere dejar en claro un mensaje, ¿ya? Y por eso también tendemos a exagerar. Cuando decimos me muero de hambre, no nos estamos muriendo, solo estamos exagerando una idea porque queremos dejar claro algo. Ahí eso mismo pasa en la literatura. Sigamos entonces con nuestros temas literarios, ¿ya? Si se fijan, cuando hablamos de tema, tiene que ver con una idea más amplia, ¿ya? Por ejemplo, en el cuento de Barret podríamos trabajar el tema de la propiedad. Ese es el tema, la propiedad privada, ¿ya? Tema amplio. Entonces, simplemente va a ser un concepto, y el concepto no es una palabra, puede ser una frase, ¿no? O dos palabras, ¿no? Como propiedad privada, ¿ya? Pero sigue siendo un concepto. Entonces, es la idea que se abarca en una obra. Y por lo tanto, es la base, ¿no? Es lo que crea finalmente la obra. O sea, si yo quiero hablar de la propiedad privada, entonces desde ahí puedo hacer una creación de cuentos completamente distinta dependiendo de los autores que creen, ¿no? Entonces, el concepto, el tema va a ser siempre muy amplio, ¿ya? Y puede ir hacia distintos lugares. ¿Ya? ¿Y qué lo va a delimitar un poco? Va a ser los motivos literarios, que tienen que ver con las motivaciones de los personajes. Entonces, temas como clásicos en la literatura, que se repiten así constantemente a través de la historia, así como en la línea de tiempo que vimos desde literatura clásica a la literatura contemporánea, el amor. Es un tema que se repite constantemente. O sea, la gran mayoría de las historias tienen como temática, ¿no? El amor.
Entonces, como temas recurrentes en la literatura, vamos a encontrar el amor y que lo podemos distinguir en distintos tipos, ¿ya? De amor. Por ejemplo, el amor pasional o sensual, que tiene que ver más con la atracción física o la relación física de los amantes. O sea, por eso se habla que hay un goce de la belleza corporal, ¿no? Y del placer corporal, del sentimiento en sí. Entonces ahí está, por ejemplo, un tipo de amor, ¿ya? El pasional, el sensual, que es muy distinto al amor idealizado, porque el amor idealizado no está en lo físico, ¿ya? No, no está en el goce, no está en el placer, ¿ya? Sino que está en la idea, es algo inalcanzable, ¿ya? Es como el amor platónico, ¿no? O sea, hay un personaje que se hace ilusiones sobre algo o sobre alguien. Entonces hay como el amor es una forma de aproximarse a esa belleza, pero la belleza es tan alta, tan superior, ¿no? A nosotras, ¿cierto? A nosotros como seres humanos, que no la podemos alcanzar. Entonces, si se fijan, el amor idealizado está en otro plano muy distinto que el pasional y el sensual. ¿Ya? El sensual es físico, es tierra, ¿no? Es en el territorio, es en el mundo real. ¿Ya? Entonces, hay un anhelo que se concreta. ¿Ya? O sea, hay un amor que es concreto, que es visible, ¿ya? La expresión del amor. Y en el idealismo lo tenemos simplemente en nuestra mente. Es como parte de nuestra imaginación. Otros tipos de amor clásicos en la literatura, ¿ya? Tiene que ver, por ejemplo, el amor cuando se trabaja desde la tiranía. ¿Ya? Esto no significa, porque aquí nos podemos poner a cuestionar que si el amor es tirano no es amor, ¿no? Y yo diría que el amor tirano no es amor, pero en la literatura lo vamos a encontrar como una clasificación. O sea, hay un ser que por amor priva a otro de sus libertades, ¿no? De sus libertades individuales. Por lo tanto, es un amor más autoritario, ¿no? De sumisión. Entonces ahí está, por ejemplo, otro tipo de amor, muy distinto al sensual, muy distinto al idealizado. Aquí en el tirano volvemos, ¿no? A la tierra, a lo concreto. ¿Ya? Amor trágico, fatalidad, Romeo y Julieta, cosas imposibles, cosas que no funcionaron. ¿Ya? No imposibles en lo ideal, ¿no? O que estén en nuestro mundo en la imaginación, sino que los amantes quieran llegar a concretar su amor y que no se pueda, o que no sé, justo el día del matrimonio se atropellaron a una de las personas, ¿ya? Y muere. Ahí tenemos un amor que es trágico, ¿ya? O un amor que está prohibido, que no está permitido, ya sea por familias, clases sociales o por las razones que sean. ¿Ya? Es un amor que se prohíbe, que no se puede concretar. Entonces aquí hay juegos de destino, ¿ya? De personajes que están luchando por intentar concretar un objetivo que finalmente no pueden, ¿no? Pierden. Por eso tiene un final funesto, ¿no? Y el amor imposible son cosas que simplemente no se pueden concretar, ¿ya? Por distintas situaciones, ¿no? No porque sea quizás interno de los personajes, sino que porque hay una fuerza externa que tampoco lo permite, ¿ya? Y ahí está muy ligado, por ejemplo, podría estar ligado al amor trágico, ¿ya? El amor imposible. Entonces, aquí simplemente es como el amor se da como un tema literario a través de los tiempos y que se puede ir enfocando desde distintas perspectivas, ¿no? Desde distintas visiones del amor. ¿Ya? Por ejemplo, en la literatura más del romanticismo se juega mucho con esta idea del amor imposible y sobre todo con el amor idealizado. El romanticismo está muy así en las nubes, ¿no? Como personajes que aman gente a quienes no pueden amar por diferencias sociales, ¿ya? Y que eso también se vincula mucho a la tragedia. Como no puedo vivir en este mundo sin ti, ya mucha temática como de suicidio a causa de amores imposibles, ¿no? Ahí está como el amor romántico, que no es romántico, ya no es como el concepto romántico que conocemos actualmente, sino el romanticismo está más ligado a la emocionalidad, a vivir con pasión algo.
O sea, vivo con tanta pasión este amor, que no puedo vivir en un mundo sin estar con la otra persona. Entonces también los tipos de amor van a responder, por ejemplo, a las distintas épocas, ¿ya? A los distintos momentos o a distintas situaciones, ¿ya? Y quizás no con el contexto histórico, pero sí con probablemente con experiencias personales quizás de los autores, ¿ya? O de las autoras, ¿ya? Que trabajan también con cosas que conocen, que han vivido, experiencias ajenas, investigaciones que tengan que ver con este tópico en particular. Otro tema recurrente en la literatura y a lo largo de la literatura es el viaje, ¿ya? Aquí en nuestro cuento de Barret, por ejemplo, en el que acabamos de leer, hay un viaje. Y no significa viaje salir de un lugar y viajar a otro, ¿no? Sino el cómo nos movemos de un punto a otro, no simplemente de manera física, sino que también interna. Porque aquí hay un viaje del personaje que antes era feliz y que ahora es un propietario, ¿no? Envenenado por la desconfianza y el odio. O sea, ahí ya tenemos un viaje. ¿Ya? Y no significa que se haya movido porque este personaje se quedó en su propiedad, fortificó su propiedad para que nadie más entrara ahí. ¿No? Pero sí hay un viaje interno. O sea, el personaje cambia internamente. Entonces, el viaje como tema literario aparece de muchas formas en la literatura. ¿Ya? Este sería un viaje interior, por ejemplo, que el personaje de alguna manera eh, se traslada de un punto a otro internamente, desde esta situación, ¿cierto?, de felicidad, de esta vivencia de la felicidad a esta vivencia de la desconfianza y el odio. ¿Ya? Ahí hay un viaje que es interno. Pero también tenemos otros libros donde hay viajes espirituales, y hay viajes que tienen que ver con ir a buscar el sentido de la existencia, el sentido de la vida, la explicación a la muerte, por ejemplo. ¿Qué aprendemos de la muerte de un ser querido? Eso también tiene que ver con viajes interiores, ¿no? El viaje a los infiernos es un clásico y está mucho en la literatura, muy entretenido además, desde los mitos griegos, ¿no? El viaje a los infiernos o al mundo, al inframundo, al mundo de los muertos. Especialmente tenemos muchos personajes en la literatura, como en la Divina Comedia de Dante, ¿no? Donde Dante viaja al inframundo a buscar a su amada, a Beatriz, que se enlaza, ¿no?, con la historia de Orfeo y Eurídice en la mitología griega, que también Eurídice muere mordida por una serpiente y Orfeo va al inframundo, al reino de Hades, a buscarla, ¿no?, a tratar de recuperarla. Entonces ahí también tenemos un viaje, y ese es un viaje físico, pero también es un viaje espiritual. O sea, va como mezclado, ¿no? Porque todo viaje conlleva un crecimiento personal. Entonces, el viaje físico es el más típico, el más lógico. Un personaje, no sé, un pirata, por ejemplo. La historia de piratas siempre tienen viajes físicos. Se trasladan de un punto a otro, van por los océanos, ¿cierto? Conocen nuevas cosas, se encuentran con nuevos personajes. ¿Ya? Viajes sociales o moral, recorridos de distintos espacios, ¿no? Por ejemplo, que aquí se presenten las clases sociales, a personajes que pasan, ¿no?, de un estado a otro, no sé, personajes millonarios que de repente caen en la ruina, en la pobreza, ¿no? Ahí hay un cuestionamiento también desde lo que eran antes, lo que son ahora, cómo esos personajes van tomando distintas herramientas para poder comportarse o adecuarse, ¿no?, vivir en esas nuevas circunstancias. Entonces, también ahí hay un viaje, y no es que se trasladaron de un país a otro, de un continente a otro, sino que sencillamente hay una ruina interior, como en la moralidad o en la ética, en lo que piensan que es correcto o incorrecto, o también desde los niveles, diferentes niveles sociales. Y el viaje mítico, por ejemplo, Hércules, que tuvo que superar 7 pruebas, para poder comprobar su valía como persona. Aquí tenemos personajes que son desafiados por seres superiores en su generalidad para poder adquirir o reafirmar el Estado, o reafirmar su estatus, ¿no?, en las jerarquías
sociales, ¿ya? O aquí en las jerarquías de los dioses, ¿no? Entonces ahí también tenemos viajes, ¿ya? Donde implica probablemente el moverse de un lado a otro, pero también mucho desafío personal, desafío de fuerza física, pero mucho de fuerza de voluntad también. El poder querer hacer algo, estar segura, seguro de algo. Aquí, El Señor de los Anillos, por ejemplo. ¿Leyeron alguna vez El Señor de los Anillos? ¿No? No, pero el autor creo que estuvo en la Primera Guerra Mundial. Ajá. Sí, tiene mucha historia el autor, ¿no? ¿Y las películas las vieron? Sí, un poco. No, dice Jorge, son muy largas. Es una Como, trilogía. duran como 10 horas cada una. Pero en sí, de ahí se sacó como el concepto de los que se usan como de los enanos que van mucho a las minas a buscar riqueza o de los elfos que son muy puristas y usan Ajá, la piel como material de construcción y son muy puros. Pero si claro, te vayas a la saga, son nazis, caníbales, sectarios y esclavistas. sí. Bueno, ahí está el Bien de contexto de decir. producción también, como las cosas que vive el autor y cómo proyecta este mundo real en su mundo ficticio, ¿no? Porque son personajes, ahí aparece de todo, orcos, magos, los hobbits, y hay un viaje mítico, pues, o sea, tenemos un personaje que tiene esta misión con el anillo, llevar el anillo de un lugar a otro, que es un viaje físico, pero que también es mítico porque enfrenta muchos desafíos y tiene que superar muchas pruebas, para poder Y llegar muchas a razas ese lugar. son Y tiene también mucho viaje interno, porque el personaje cambia, todo personaje cambia cuando viaja. Así es, solamente que nosotros hagamos un viaje, no sé, de vacaciones, por ejemplo, si hacemos unas vacaciones así ya alejados, por ejemplo, de la tecnología. Hay un viaje que puede ser físico, que nos vamos a los bosques, pero también probablemente va a haber algo interior, algo que cambie, alguna reflexión, por más pequeña que sea, ¿no? Se producen ciertos cambios. Entonces, el viaje es un tema en la literatura. El viaje y el amor son los temas que están más presentes, ¿no? En la literatura y que pueden ser abordados desde distintos puntos de vista. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar también el cómo se aborda el tema en la literatura, que es la idea o concepto central? Tiene que ver con los motivos literarios, porque el motivo nos va a delimitar el tema, y va a estar relacionado con los acontecimientos, con las acciones, porque tiene que ver con lo que impulsa al personaje para actuar dentro del relato. Entonces, en este cuento que estábamos leyendo, Gallinas de Barret, tenemos un personaje, tenemos un tema, ¿no? Que tenía que ver con la propiedad privada. Y en este cuento nos está diciendo cómo la propiedad privada arruina, ¿no? La vida del ser humano, cómo destruye la vida del humano. Por lo tanto, ahí ya tenemos una inspiración, ¿no? Tenemos como una delimitación del tema. No está hablando de lo positivo de la propiedad privada, sino que abarca lo negativo de la propiedad privada. Y eso tiene que ver cómo lo podemos como ir reduciendo este tema con el motivo, ¿no? Con la motivación de los personajes. ¿Qué les pasa a los personajes con este concepto de la propiedad privada? Entonces, el tema literario es amplio, ¿no? Como el amor, el viaje, ya, muy amplio. Pero cuando lo llevamos al motivo, estamos especificando las causas, las razones, ¿ya? El por qué, qué impulsa a la acción. ¿Ya? Por lo tanto, aquí vamos a encontrar esta relación como intrínseca, ¿no? Con las acciones, y con las decisiones también de los personajes. Entonces, aquí nos aparece la Odisea, ¿no? La Odisea nos cuenta un viaje, porque hay un personaje que está volviendo de la guerra de Troya, Ulises o Odiseo, está volviendo a la guerra de Troya a Ítaca, que es su casa, ¿no? Su ciudad natal, podríamos decir, donde está Penélope, que está esperándolo, su esposa, que lo está esperando ahí, después de muchos años, porque la guerra, antes, cierto, la gente hacía las guerras por años y años y años. Entonces, todo esto es un viaje físico, sí, porque van desde Troya, ¿no? A Ítaca,
pero también pasan por distintos lugares. Tienen distintas experiencias. Se enfrentan, por ejemplo, a las sirenas, al canto de las sirenas, que se supone que cautiva a los hombres y los hace que los barcos se estrellen, ¿no? Con los roqueríos, por ejemplo. Entonces ahí tienen que ver cómo idear algo para poder superar ese momento. Ahí también está el viaje mítico, porque tiene sus desafíos, ¿no? El poder atravesar desde un lugar a otro. Pero también ya tenemos un motivo que tiene que ver con este regreso del héroe a la casa, a su hogar. Entonces, no solamente un viaje como tema literario, sino que tenemos un héroe de una guerra que está regresando a su hogar, ¿ya? Después de años. Entonces, eso ya lo reduce, ya reduce el tema, no solamente el viaje porque sí o porque le encanta el mar, ¿cierto? Le encanta, qué sé yo, andar en barco, sino que tiene que ver con este regreso al hogar. Y ahí llegamos a los motivos literarios, ¿ya? En específico. Entonces, el motivo nos reduce el tema. Lo enfoca según la motivación, las razones, ¿cierto? O el origen de las acciones o las decisiones de los personajes. Y por otro lado tenemos los tópicos literarios. Entonces hemos visto temas, motivos y los tópicos. Y los tópicos van a ser lugares comunes que se repiten a lo largo de la literatura. Esto es un poco más específico que el tema. ¿Ya? Es como los arquetipos, ¿no? Cuando en algún momento estudiamos los personajes, no, con ustedes no hemos estudiado los personajes, pues los arquetipos en la literatura como personajes es, por ejemplo, no sé, el detective es un arquetipo. Existe en la literatura desde siempre. ¿Ya? Desde Sherlock Holmes, ¿cierto? Al detective Conan, que no tiene nada que ver en autor, ni en contexto, ni en nada, comparten las mismas características, ¿no? Personajes lógicos, inteligentes, que suelen trabajar solos. Entonces, ahí tenemos un arquetipo. ¿Ya? Y esto es lo mismo, se aplica a los tópicos literarios. Entonces, son esquemas fijos de pensamientos que van a pasar de una época a otra en la literatura. Y que predominan, ¿no? Entonces, en distintas épocas. No es propio de la literatura romántica o de la clásica o de la renacentista o la contemporánea, sino que está presente, ¿no? En todas ellas. Y aquí tenemos mucho, y son todas palabras en latín. Este es el concepto más conocido, el carpe diem. ¿Han escuchado el carpe diem? Sí, pero no me suena. Sí. Hay una película muy conocida que es La Sociedad de los Poetas Muertos, de los años 90, sí. Pero ellos trabajan mucho con esta idea del carpe diem, que significa aprovecha el día. Entonces, son tópicos en la literatura que nos dicen, mira, todos tenemos el mismo futuro, ¿no? El mismo destino, que es la muerte. La vida es corta. Por lo tanto, aprovechemos, ¿no? El día a día. Ya, eso es el carpe diem, ese tópico literario. Entonces, un poema o un cuento, ¿cierto? Una novela que hable sobre la necesidad de vivir el presente, ¿ya? O la importancia de vivir el presente, va a representar este tópico del carpe diem. ¿Ya? Otro clásico, el ubi sunt, también latín. ¿Dónde están? Yo me acuerdo de una canción de Silvio Rodríguez, ¿no? ¿Dónde están las palabras que se dijeron? ¿Dónde están, no sé, los romances que se perdieron? ¿Dónde están la gente que ha muerto en algún momento? ¿Dónde están los espíritus? Como un cuestionamiento constante de la vida, ¿no? ¿Qué pasó con esas cosas? ¿Dónde quedan? ¿Ah? ¿Desaparecen? ¿Uno muere y desaparece? ¿O uno muere y queda? Y este tópico tiene que ver con esta constante pregunta, ¿no? Como pregunta universal del ser humano. Hay cosas que tampoco tienen una respuesta, ¿no? Concreta, sino que tiene que ver con cosas que pensamos, ideologías, quizás religión, perspectivas, ¿no? ¿Dónde están? Otro clásico, el locus amoenus, que significa un lugar ameno, un lugar que en general el lugar ameno está ligado a lo afuera de las ciudades, está en el campo, en la naturaleza,
¿ya? Es un lugar donde los personajes descansan, es el pastor cuidando sus ovejas mientras está descansando en un árbol a la orilla de un río, por ejemplo. Eso es el lugar ameno, que es como lo más cercano, ¿no?, a la idea del paraíso, ¿ya? Donde la naturaleza es pura, aire limpio, los personajes viven, viven tranquilos, ¿ya? Viven en relajación o en contacto y en balance con la naturaleza. Y estos son otros tópicos, ya que esto no es necesario que se lo aprendan, solamente para que conozcamos que existen y que puedan aplicarlos en las distintas lecturas, ¿no? Eh, pero no les van a preguntar la lista de tópicos. Memento mori, recuerdo de la muerte. Clásico, la muerte siempre es también como tema y como tópico, aparece mucho en la literatura, ¿ya? O sea, eh, cosas no terrenales no son realmente importantes. Si en algún momento vamos a morir, ¿ya? O sea, somos mortales, somos todos iguales, ¿no? Entonces, eh, hay una obra de Charles Dickens, Canción de Navidad, de un personaje que es muy avaro, que nadie lo quiere en el pueblo, y en una Navidad se le aparece un espíritu y le cuenta qué va a pasar en su vida, o sea, qué va a pasar después de su muerte si es que sigue así. Y le muestra cosas terribles, ¿no? Que a nadie le va a importar su muerte, su tumba así sola, nadie lo va a ver, ¿ya? El Y él, fantasma de Scrooge. sí, ese mismo, sí, está la película infantil que tiene ese nombre, ¿no? Que es Canción de Navidad. Entonces ahí hay este personaje a través de esta visión futura logra repasar sucesos de su vida, sucesos importantes de su vida, ¿ya? Obviamente antes de morir y que tiene la oportunidad también de remediar en este caso, como en este cuento como específico de Dickens, ¿no? Beatus Ile, que tiene que ver con feliz aquel, ya como eh, muy vinculado quizás con el locus amoenus, ¿no? Esta vida tranquila, más pausada, ¿no? Fuera de la rapidez de las grandes sociales, de las grandes sociales, de las grandes ciudades. Entonces, tiene que ver con la vida de campo. Y hay un deseo, ¿no?, en el feliz aquel, como feliz aquel que vive, ¿no?, en estos lugares, como una admiración, ¿ya?, de ese lugar en particular, ¿ya?, que logran alejarse no sé, del consumismo, de la rapidez, de este mundo que atrapa, ¿no?, muchas veces, y se retira a la vida de campo. Feliz aquella persona que logra hacerlo o que vive así. Colige Virgo rosas, ¿ya? Corta las rosas, doncella, ¿ya? Aprovechar la juventud. Esto es un tópico también muy importante, que en la poesía está muchísimo este tópico, esta idea como, y especialmente de hablantes líricos, ciertos autores que ya han vivido un tiempo. Y es como un llamado, ¿no? Decir como, oye, aprovecha el momento que estás viviendo, aprovecha ahora que eres joven, aprovecha ahora para tomar decisiones y equivocarte o para decepcionar a la gente. No, vive la vida así con intensidad, aprovecha esa vitalidad, eh, esa felicidad y esa fuerza, ¿no?, que tiene la juventud. Entonces, por eso dice corta las rosas, doncella, finalmente. O sea, aprovecha ese momento, las rosas están ahí, están para ti, ¿no? El mundo está ahí para ti, para vivirlo, y tú tienes la fuerza para enfrentarlo y para vivirlo y disfrutarlo. Entonces, hazla ahora, que después todo cambia. Y el amor post-mortem, por supuesto, amor después de la muerte, ¿no? Como tópico en la literatura, ¿ya? Donde se trabaja esta idea de el vacío que queda en las personas después de que algún ser querido fallezca, ¿no? Y se centra, ¿no?, en este dolor o en este duelo de la persona que queda en vida. Entonces, si se fijan, mira, hicimos flash, 2 temas en uno. Si se fijan, tenemos importancia, contexto, producción y recepción.
a cómo estos dos contextos influyen en la creación de la obra, pero también en nuestra propia interpretación. ¿Ya? Y también el cómo rescatar los temas, motivos y tópicos en la literatura, ¿ya? Y cómo estos también van marcando las distintas épocas, ¿no? En la literatura, en los movimientos artísticos, ¿ya? En su generalidad. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Yo por mi parte ninguna. ¿Ninguna? Yo le No, saqué ninguna. foto a las diapositivas para después pasarla al cuaderno para no perderla. Sí, pero van a estar, deberían estar ya en la plataforma, ¿ya? Yo esta clase, las diapositivas que les mostré ahora, las acorté porque junté dos temas en uno. Entonces probablemente van a tener más información, ¿ya? Pero esto es lo esencial de la información para estas dos clases, de los temas 6 y 8. Recuerden que la otra semana entonces tenemos el ensayo y que en la clase lo vamos a revisar. Así que consideren al menos una hora en la semanita que tengan para poder leer los textos y contestar las preguntas. Son 4 textos y 5 preguntas por texto, o sea, 20 preguntas en total, ¿no? Así a las 8 del otro Ok. viernes llegamos a revisar. ¿Ya? Ya. Perfecto. Nos vemos entonces la otra semana. Dale, profe, que le vaya bien. A Chao, ustedes profe, igual, cuídate. que tengan un buen fin de. Que Chao, tengan un fin de semana, chao. Igual. cabrón. Cuídense.